Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 12 de la Blue. Nuestra historia termina aquí, basados en el libro. El chico delgado solloza mientras entierra su rostro entre sus brazos y mientras más escucha el llanto de Pit Pat, más dolor siente en su corazón. No quiere. Tai ya no quiere escuchar el llanto de Pit Pat, que el destino deje de hacerles daño a los dos y que deje de definir quién debe estar con quién. Tai grita en su interior, mirando al cielo del que caen las gotas de lluvia al igual que las lágrimas que inundan sus mejillas. Ruega y amenaza al destino que deje de atarlos de esta manera, pero parece que a la lluvia no le importan sus palabras, porque el llanto de Pit Pat sigue resonando hasta que la lluvia deja de caer. Dean usa la tarjeta de acceso que Pat le dio para entrar al condominio del chico alto. Preocupado por lo que se enteró a través de los mensajes que le envió en medio de la noche, sabe que su amigo está soportando una carga insostenible al frente de todo esto solo, pero como se quedó dormido, solo pudo apresurarse a venir hoy por la mañana. Tan pronto como entra en la habitación de su mejor amigo, se encuentra con varias botellas de alcohol esparcidas por toda la habitación y al dueño del lugar tirado inconscientemente en el medio. Dean maldice con preocupación y se acerca rápidamente a su amigo, sintiéndose sorprendido de verlo mucho, pero que la última vez que estuvo en esta situación. ¿Estás bien?, pregunta Dean mientras se sienta al lado de su amigo, y lo abofetea suavemente hasta que el chico alto comienza a abrir lentamente los ojos. Dean, tonto. Pat lo llama en voz profunda y vuelve a cerrar los ojos como que si quisiera escapar de la realidad, antes de susurrar con dolor. Tai y yo realmente nos separamos por completo. Aunque la voz de Pat intenta mostrarse fuerte, ser su amigo desde hace tanto tiempo hace que Dean sepa muy bien que la otra parte está en un estado muy vulnerable. Oye, no te rindas tan fácilmente. Aceptar la derrota de forma tan simple no. Dean todavía no termina de hablar cuando detiene sus palabras abruptamente al ver las lágrimas que empiezan a caer de los ojos cerrados de su mejor amigo. Se queda perplejo y toda la habitación se llena de silencio porque esa es la primera vez que ve a Pat de esta manera, así que realmente no sabe qué decir a continuación. Él dijo que ama a alguien más. La voz de Pat pronuncia las palabras con gran dificultad, provocando que Dean apriete los dientes con fuerza, sintiéndose furioso con su ex mejor amigo, que es la causa de todo esto. Pat se seca las lágrimas que cayeron por un instante antes de sentarse y sonreír ligeramente como alguien que intenta ser fuerte. Ahora mismo soy un maldito perdedor, ¿cierto? No es que hayas perdido, es que solo te encontraste con gente muy mala. La habitación queda en silencio por un momento, mientras Pat se agacha y mira el suelo como alguien que está pensando antes de hablar. ¿Realmente tengo que rendirme ahora? ¿Verdad, amigo? Dean sabe qué palabras serían adecuadas para decir, así que decide no decir nada, dejando que la habitación se hunda en el silencio una vez más por un momento. Dean maldice cuando se siente inútil para consolar a su amigo, así que se levanta y recoge una botella de alcohol antes de decir, no seas tonto, bebe y olvídalo, y luego empieza de nuevo mañana. Pat mira la botella con una expresión serena antes de extender la mano para aceptarla, y luego la levanta para beber su contenido hasta vaciarlo por completo. 2 meses después, dentro de la habitación oscura en el condominio lujoso del Chico Alto, todas sus pertenencias están siendo guardadas en cajas, preparándose para mudarse. Su armario está repleto de ropa que ha usado durante los últimos 6 años y sus manos gruesas recogen sus pertenencias para guardarlas dentro de la maleta que lleva consigo. Mañana se muda porque debe de viajar a la provincia de Chiang Mai para realizar una pasantía antes de graduarse. Pat empaca rápidamente y sin descanso hasta que se da la vuelta y sus ojos se encuentran con la camiseta de fútbol azul que había guardado en el fondo del armario. Su mirada se congela en esa prenda recordando el día en que él y Tai tuvieron su primera conversación formal.